Saludos, mis queridos hermanos del grupo Instrucción Teológica. Bueno, pues damos seguimiento a los temas que tenemos pendientes, analizando ideologías políticas con la escritura es el tema que estamos desarrollando y a continuación entramos en el tema número 10, marxismo y socialismo, a cargo de mi amigo Géser Zúñiga, que él es originario del Perú, pero va a estar compartiendo este tema número 10. Así que vamos a darle todo el espacio porque el tema del marxismo ya tiene una actualidad en un neomarxismo y el tema del socialismo también sigue en vigencia, aunque ha tenido diferentes formas y poder entender que no es lo mismo Marx que el marxismo. ¿Por qué? Porque pasa con lo mismo que sucede a veces con los temas teológicos, ¿no? Cuando se habla del calvinismo, no es lo mismo que hablar de Juan Calvino, que muchas veces el calvinismo tiene otros conceptos que no tenía Juan Calvino. Lo mismo pasa con el marxismo y Marx en ese sentido, en esta ideología. Así que bueno, pues yo creo que va a ser un tema súper interesante, pero además fundamental. Esperamos la colaboración y aportación de cada uno de los presentes, porque este es un tema de actualidad que cobra relevancia. Vamos a estar escuchando de parte de Géser Zúñiga el tema de marxismo y socialismo. Es un tema súper fundamental, así que abramos el espacio y dejemos que nuestro amigo y hermano Géser Zúñiga tenga la oportunidad de compartir este próximo tema, marxismo y socialismo. Tema número 10. Tengan una linda noche a los pastores, hermanos, líderes de instrucción teológica. Comenzamos la primera clase, que es el número 10, lo cual es el socialismo. Yo quisiera en estos momentos que tomen un poco de atención y dejo la frase que dijo Winston Churchill: el socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica a la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria. El origen de la palabra socialismo. Para Andrew Wiesen, la palabra socialismo encuentra su raíz en el latín sociare, que significa combinar o compartir. El término relacionado más técnico en el derecho romano y luego medieval fue societas. Esta última palabra podría significar compañerismo, así como la idea más legalista de un contrato consensuado entre hombres libres. Al parecer, la palabra socialismo fue empleada por primera vez por el monje Ferdinando Facinelli en 1766 para referirse a la doctrina de los que defendían el contrato social como el fundamento de la organización de las sociedades humanas. 20 años más tarde, otro autor italiano, Appiano Buonafede, volvió a utilizar la palabra. El término socialismo también se atribuye en Francia a Pierre Leroux y Marie Roche Louis, mientras que en Gran Bretaña se asocia a Robert Owen, quien sus discípulos de Robert Owen ya habían empleado el término socialis para designar a los adeptos de la doctrina de Owen. Por 1827 en el Cooperative Magazine. Sin embargo, la palabra socialismo, en el sentido moderno del término, no aparece hacia 1830 en Gran Bretaña y en Francia, casi simultáneamente para designar las ideas de los seguidores de Robert Owen y Henry de Saint-Simon y grupos de Europa occidental que habían surgido de la Revolución Francesa. El primer uso preciso del neologismo se suele atribuir al sansimoniano francés Pierre Leroux, quien el número de octubre de diciembre por ahí del año de 1833 de la Revue Enciclopedia publicó un artículo titulado Del individualismo y del socialismo, aunque en él criticaba ambas doctrinas por considerarlas el resultado de la exageración de la idea de libertad, la primera, y de la idea de asociación, la segunda.
Sin embargo, en una nota añadida a la reimpresión del artículo, años más tarde escribió esta frase que quiero dejar para ustedes. Desde hace algunos años nos hemos acostumbrado a llamar socialistas a todos los pensadores que se ocupan de reformas sociales, a todos los que critican y reprueban el individualismo. Y en este aspecto, yo mismo, que siempre he combatido el socialismo absoluto, soy designado hoy como socialista. Soy socialista sin duda. Si se quiere entender por socialista la doctrina que no sacrifica ninguno de los términos de la fórmula libertad, fraternidad, igualdad, unidad, sino que todos los aúna. Bueno, continuando con la exposición, la pequeña fracción que hemos leído hace unos minutos atrás es lo que se entendía por socialismo en aquellos días, ¿no? Y entre agosto de 1836 y abril de 1838, Luis Reibau publicaba en la Revue des Deux Mondes 3 estudios bajo el título de Socialistas Modernos, dedicados a Saint-Simon, a Charles Fourier y a Robert Owen, y en las que confirmaban que el término socialismo, en su sentido moderno, había surgido hacia 1830, como ha destacado Jean-Paul Thomas, que toda palabra nueva responde a realidades nuevas. Las doctrinas sociales no surgen casualmente a principios del siglo XXI. Tienen como origen inmediato la revolución industrial y la miseria que la acompaña. Contraponen a la búsqueda egoísta del provecho, la visión de una comunidad de productores ligados unos a otros por una solidaridad fraternal. Según este autor, las raíces del socialismo hay que buscarlas en las propuestas igualitarias de los grupos radicales, de la Revolución Francesa como la del enrague Jacques Roux, que escribió en 1793, denunciando los acaparamientos de los bienes de subsistencia. Los productos de la tierra, como los elementos, pertenecen a todos los hombres. El comercio y el derecho de propiedad no pueden consistir en hacer morir de miseria y de inacción a nuestros semejantes. Entonces, hasta aquí es una pequeña información, la palabra y el origen de la cual es el socialismo. Entonces, espero que me acompañen conforme vayamos desmenuzando y aprendiendo sobre este tema. Y si hay alguna pregunta, lo pueden hacer en estos momentos. El socialismo es una corriente filosófica, política, social y económica, y una ideología que abarca una gama de sistemas socioeconómicos, caracterizado por la propiedad social de los medios de producción. Incluye teorías políticas, económicas y los movimientos asociados. Con tales sistemas, la propiedad social puede ser pública, colectiva o cooperativa. La RAE define el término socialismo como un sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. El sistema socialista implica, por tanto, una planificación y una organización colectiva consciente de la vida social y económica orientada a la satisfacción de necesidades. No obstante, hay muchos tipos de socialismo y no existe una definición única que las englobe a todas, siendo la propiedad social el elemento común compartido por sus diversas formas, cuyo objetivo es sortear las ineficiencias y crisis tradicionalmente asociadas con la acumulación de capital y el sistema de ganancias sobre la base de la explotación laboral. La ideología socialista critica los males y las injusticias del capitalismo, como la distribución desigual de la riqueza, la feroz competitividad en el mercado o la incapacidad de autorrealización y desarrollo humano, trascendiéndolo por un sistema socioeconómico autodenominado moralmente superior. Subsisten, sin embargo, criterios encontrados respecto a la necesidad de la centralización de la administración económica mediante el Estado como única instancia colectiva en el marco de una sociedad compleja,
frente a la posibilidad de formas diferentes de gestión descentralizada de la colectividad socialista, tanto por vías autogestionarias como de mercado, así como mediante el empleo de pequeñas unidades económicas, socialistas aisladas y autosuficientes. El primer acto en que el Estado se manifiesta efectivamente como representante de toda la sociedad, la toma de posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad, es a la par su último acto independiente como Estado. Buenos días, amigos de Institución Teológica. Continuando con la introducción del tema del socialismo, vamos a proceder a continuar con la clase. Los sistemas socialistas se dividen en forma de no mercado y de mercado. El socialismo de no mercado implica reemplazar los factores de mercado y el dinero con planificación e ingeniería económica integrada o criterios técnicos basados en cálculos realizados en especie, produciendo así un mecanismo económico diferente que funciona de acuerdo con leyes y dinámicas económicas diferentes a las del capitalismo. El debate del cálculo socialista, originado por el problema del cálculo económico, se refiere a la viabilidad y los métodos de asignación de recursos para una economía planificada socialista, ya sea de forma centralizada o participativa o democrática. Por el contrario, el socialismo de mercado conserva el uso de los precios monetarios, los factores de mercados y en algunos casos el ánimo de lucro con respecto al funcionamiento de las empresas de propiedad social y la asignación de bienes de capital entre ellas. Las ganancias generadas por estas empresas serían controladas directamente por la fuerza laboral de cada empresa o se acumularían a la sociedad en general en forma de dividendo social. Existen también discrepancias sobre la forma de organización política bajo el socialismo para lograr o asegurar el acceso democrático a la sociedad socialista, a clases sociales o poblaciones, frente a la posibilidad de una situación autocrática por parte de las burocracias administrativas. La política socialista ha sido tanto de orientación internacionalista como nacionalista, organizado a través de partidos políticos y opuestos a la política de partidos. A veces se propone con los sindicatos y otras veces son independientes y críticos de ellos, y presente tanto en países industrializados como en desarrollo. Las formas históricas de la organización social de tipo socialista pueden dividirse entre determinadas evoluciones espontáneas de ciertas civilizaciones de carácter religioso y las construcciones políticas establecidas por proyectos ideológicos deliberados. De estos se destacan el Imperio Inca, el movimiento socialista, incluye un conjunto de filosofías políticas que se originaron en los movimientos revolucionarios de mediados a finales del siglo XVIII y por preocupación por los problemas sociales asociados con el capitalismo. A fines del siglo XXI, después del trabajo de Karl Marx y Friedrich Engels, el socialismo había llegado a significar oposición al capitalismo y la defensa de un sistema postcapitalista basado en alguna forma de propiedad social de los medios de producción. El socialismo marxista fue más tarde denominado como socialismo científico, caracterizado por la dictadura del proletariado como objetivo para asentar el comunismo. Sistema socioeconómico sin clases sociales. En contraposición a autores socialistas anteriores denominados socialistas utópicos, a lo largo del siglo XXI, los términos comunismo y socialismo se usaron como sinónimos. Por otro lado, pensadores anarquistas como Pierre Joseph Brown, Michael Buchanan, definieron y defendieron un socialismo libertario sin Estado, en comparación al socialismo de Estado marxista. A finales del siglo XXI,
se originó la socialdemocracia dentro del movimiento socialista, apoyando las intervenciones económicas y sociales para promover la justicia social. Mientras conserva el socialismo como un objetivo a largo plazo, desde el periodo de posguerra ha llegado a abrazar a una economía mixta keynesiana dentro de una economía de mercado capitalista. No fue sino hasta la revolución bolchevique con Lenin que el término socialismo llegó a referirse a una primera fase, a la fase superior del comunismo. En la década de 1920, el comunismo y la socialdemocracia se habían convertido en las dos tendencias políticas dominantes dentro del movimiento socialista internacional, con el socialismo mismo convirtiéndose en el movimiento secular más influyente del siglo XX, mientras que el surgimiento de la Unión Soviética como el primer Estado socialista nominal del mundo condujo a la Asociación Generalizada del Socialismo como el modelo económico soviético. Algunos economistas e intelectuales argumentaron que en la práctica el modelo funcionaba como una forma de capitalismo de Estado o una economía administrativa o de mando no planificada. Tras la caída del bloque soviético, el término socialismo del siglo XXI de Heinz Dieterich Stefan, como producto de la reflexión sobre el socialismo soviético oriental del siglo XX, adquirió difusión mundial por varios líderes latinoamericanos, como Hugo Chávez en el país de Venezuela y Evo Morales de Bolivia. Actualmente las ideas y partidos socialistas que van desde los partidos laboristas hasta las diversas variedades del izquierdismo siguen siendo una fuerza política con diversos grados de poder e influencia en todos los continentes, encabezando gobiernos nacionales en muchos países de todo el mundo, los cuales han adoptado las causas de otros movimientos sociales como el ambientalismo, el feminismo y el progresismo. También se afirma que todas las economías son sistemas híbridos, no simplemente como tipos ideales de todo o nada, sino también como variables. Como dice Eric Oglinwick, que combinan la propiedad privada, social y estatal, siendo más socialista o menos capitalista. La mayoría de los principales partidos se reúnen a nivel internacional dentro de la Internacional Socialista y a nivel europeo dentro del Partido Socialista Europeo, además de la diversidad vinculada a sus variaciones ideológicas. El socialismo también conoce muchos avatares vinculados a contextos geográficos y culturales, como el socialismo árabe o el socialismo africano. Hasta aquí hemos llegado a la introducción del tema el socialismo. En unos minutos más estaremos comenzando lo que es el concepto en sí sobre el socialismo. Que tengan una linda tarde y vayan escuchando los audios que acabamos de enviar. Para Andrew Vincent, la palabra socialismo encuentra su raíz en el latín sociare, que significa combinar o compartir. El término relacionado más técnico en el derecho romano y luego medieval fue societas. Esta última palabra podría significar compañerismo, así como la idea más legalista de un contrato consensuado entre hombres libres. Al parecer, la palabra socialismo fue empleada por primera vez por el monje Ferdinando Fascinei en 1766 para referirse a la doctrina de los que defendían el contrato social como el fundamento de la organización de las sociedades humanas. 20 años más tarde, otro autor italiano, Appiano Bonifede, volvió a utilizarla. El término socialismo también se atribuye en Francia a Pierre Leroux y María Roche-Louis y Reynaud, mientras que en Gran Bretaña se asocia a Robert Owen, quienes sus discípulos de Robert Owen ya habían empleado el término socialix
para designar a los adeptos de la doctrina de Owen por 1827 en el Cooperativo Magazine. Sin embargo, la palabra socialismo, en el sentido moderno del término, no aparece hacia 1830 en Gran Bretaña y en Francia, casi simultáneamente para designar las ideas de los seguidores de Robert Owen, Henry de Saint-Simon y grupos de Europa Occidental que habían surgido de la Revolución Francesa. El primer uso preciso del neologismo se suele atribuir al sansimoniano francés Pierre Leroux, quien en el número de octubre-diciembre por ahí de 1833 de la Revue Enciclopedia publicó un artículo titulado del individualismo y del socialismo, aunque en él criticaba ambas doctrinas por considerarlas el resultado de la exageración de la idea de libertad, la primera, y de la idea de asociación, la segunda. Sin embargo, en una nota añadida a la reimpresión del artículo, años más tarde, escribió lo siguiente que vamos a poner en imagen. Entre agosto de 1836 y abril de 1838, Louis Ribaud publicó en la Revue des Mondes 3 estudios bajo el título de Socialistas Modernos, dedicados a Saint-Simon, a Charles Fourier y a Robert Owen, y en los que confirmaba que el término socialismo, en su sentido moderno, había surgido hacia 1830. Como ha destacado Jean-Paul Thomas, toda palabra nueva responde a realidades nuevas. Las doctrinas sociales no surgen casualmente a principios del siglo XXI, tienen como origen inmediato la revolución industrial y la miseria que la acompaña. Contraponen a la búsqueda egoísta del provecho, la visión de una comunidad de productores ligados unos a otros por una solidaridad fraternal. Según este autor, las raíces del socialismo hay que buscarlas en las propuestas igualitarias de los grupos radicales de la Revolución Francesa, como la del enraje Jacques Rouse, que escribió en 1793, denunciando los acaparamientos de los bienes de subsistencia. Los productos de la tierra como los elementos pertenecen a todos los hombres. El comercio y el derecho de propiedad no pueden consistir en hacer morir de miseria y de inacción a nuestros semejantes. Según el manual de Oxford de Karl Marx, Marx usó muchos términos para referirse a una sociedad postcapitalista: humanismo positivo, socialismo, comunismo, reino de la individualidad libre, asociación libre de productores, etc. Usó estos términos de manera completamente intercambiable. La noción de que socialismo y comunismo son etapas históricas distintas es ajena a su obra y solo entró en el léxico del marxismo después de su muerte. Unos 10 años después de la aparición de los términos socialismo y socialista, surgieron en Francia la palabra comunismo y comunista, y su uso se difundió rápidamente. Etienne Cabet y el neo-babuvista Jacques Spillock los emplearon de inmediato, y el adjetivo comunista fue usado para referirse a un banquete organizado por Pillock, celebrado el 1 de julio de 1840 en las afueras de París, en el que participaron más de 1000 comensales, en su mayoría obreros, y en el que se defendió la necesidad de aplicar reformas que no fueron meramente políticas para alcanzar una igualdad real. En junio de 1843, el poeta alemán Heinrich Heine, quien desde hace más de 10 años vivía en París, advirtió de su crecimiento y dijo: los comunistas son en Francia el único partido que merece atención. Desde Francia, los términos comunismo y comunista se difundieron por los estados alemanes y por Suiza, gracias al libro de Lorenz von Stein, publicado en 1842 en Léxico con el título El socialismo y el comunismo en la Francia de hoy. Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs. Hilger, Heydrich, August Becker y otros lo utilizaron enseguida, y también por Gran Bretaña a través de otros canales. Así, el término comunismo fue sustituyendo progresivamente el originario de socialismo, o al menos se confundió con él. En la década de 1830,
En general, la palabra socialismo llegó a significar casi cualquier tipo de reforma con el propósito de mejorar la situación del proletariado, y comunismo, como más extremo que el socialismo. Una distinción generalizada era que el socialismo socializaba solo la producción, mientras que el comunismo socializaba tanto la producción como el consumo. Según Jean Brouard, en la década de 1840, comunista y socialista no eran términos completamente equivalentes, ya que los comunistas se distinguían por unas ideas que en ellos estaban más claramente afirmadas que en los socialistas, como la realidad de la lucha de clases, de la que se derivaba la necesidad de la revolución, la conquista del Estado, para alcanzar la nueva sociedad, pues para cambiar al hombre había que cambiar el régimen económico y social en el que vivía, como lo advirtió el neobabuvista Teodoro de Xami, cuando criticaba a los que creían que para modelar al hombre a su gusto bastaría proponérselo de un modo testarudo y enérgico. Estas diferencias fueron las que motivaron que Karl Marx y Friedrich Engels adoptaron el término comunista y no el de socialista para llamar a la liga que fundaron en 1847 y el manifiesto de la misma, hecho público al año siguiente. Hemos hablado sobre el origen de la palabra socialismo y la distinción entre socialismo y comunismo. Espero que hayan podido entender la clase del día de hoy. Y el día de mañana vamos a continuar con esta clase para poder terminarla. Buenas tardes a todos los del grupo Instrucción Teológica. Continuando con la clase del socialismo y la diferencia entre comunismo y socialismo, vamos a continuar la clase y tratar de avanzar todos estos días para poder llegar a terminar la clase. Mil disculpas a todos los presentes. En principios del comunismo, un programa de la Liga de los Comunistas que sirvió de borrador para el manifiesto, Engels escribió que había tres tipos de socialistas: los socialistas reaccionarios, los socialistas burgueses, antagónicos ambos a los objetivos comunistas, y los socialistas democráticos, que a veces pueden alinearse útilmente con los comunistas. Engels explicó en contribución al problema de la vivienda que la característica esencial del socialismo burgués es que pretende conservar la base de todos los males de la sociedad presente, queriendo al mismo tiempo poner fin a estos males. Esta clasificación se mantuvo en el manifiesto comunista. En sus críticas mutuas, tanto Marx como Pierre-Joseph Proudhon aceptaron que el comunismo y socialismo eran distintos. En la Europa cristiana se creía que los comunistas habían adoptado el ateísmo. En la Inglaterra protestante, el término comunismo se parecía al nombre del rito de la comunión de la Iglesia Católica, por lo que socialista era el término preferido. El filósofo británico John Stuart Mill discutió una forma de socialismo económico dentro de un contexto liberal, que más tarde se conocería como socialismo liberal. En ediciones posteriores de sus principios de economía política, en el año de 1848, Mill argumentó además que, en lo que respecta a la teoría económica, no hay nada en principio en la teoría económica que excluya un orden económico basado en políticas socialistas, y promovió la sustitución de las empresas capitalistas por cooperativas de trabajadores. La definición y el uso del socialismo se estableció en la década de 1860, reemplazando a asociacionistas, cooperativas y mutualistas que se habían utilizado como sinónimos, mientras el comunismo cayó en desuso durante este periodo. Una de las primeras distinciones entre comunismo y socialismo fue que el último tenía como objetivo socializar únicamente la producción, mientras que el primero tenía como objetivo socializar tanto la producción como el consumo, en forma de libre acceso a los bienes finales. En el año de 1888, los marxistas emplearon el socialismo en lugar del comunismo, ya que este último había llegado a ser considerado un sinónimo antiguo
de socialismo. Engels explicó en el prólogo del manifiesto de 1890 que socialismo designaba un movimiento burgués, el comunismo un movimiento obrero, debido a que en aquellos años la parte de los obreros, que convencida de la influencia de las revoluciones meramente políticas, exigía una transformación radical de la sociedad. Se llamaba entonces comunista, mientras que la mayoría de los que se hacían llamar socialistas se hallaban fuera del movimiento obrero y buscaban apoyo, más bien en las clases instruidas. Y como nosotros, ya que en aquel tiempo sosteníamos muy decididamente el criterio de que la emancipación de la clase obrera debe ser obrera de la clase obrera misma, no pudimos vacilar un instante sobre el cual de las dos denominaciones procedía elegir. Después de 1848, los términos socialismo y comunismo se afirmaron y se superpusieron, identificándose en unos periodos y diferenciándose en otros, y también se utilizaron para caracterizar etapas de desarrollo histórico distintas. Marx y Engels cambiaron el uso del término socialismo para significar exactamente lo que antes habían querido decir con comunismo. El sociólogo francés Émile Durkheim afirmó que en el comunismo, a diferencia del socialismo, la contribución a la producción común era libre y no planificada, mientras que el consumo se vivía en común. En 1888, el socialismo era de uso general entre los marxistas y fue utilizado para significar lo que antes se había entendido por el término menos popular y más restringido. El programa de Erfurt de Karl Kautius de 1891 explicó. Ahí dejamos en imagen un pequeño fragmento. Friedrich Engels, del socialismo utópico al socialismo científico, define el socialismo como un sistema social y económico caracterizado por el control por parte de la sociedad organizada, con todos sus integrantes, tanto de los medios de producción como de las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas hacia los mismos. Engels opina que una sociedad socialista debe concebirse en un estado de constante cambio, y su diferencia con el orden actual consiste en la producción organizada sobre la base de la propiedad común de la nación de todos los medios de producción. Según Engels, el objetivo de un partido socialista es comunista, cuyo último era vencer todo el Estado y superar la democracia burguesa. Mientras tanto, los socialistas no marxistas continuaron hablando de una distinción entre socialismo y comunismo, aunque no como etapas sucesivas. En la crítica del programa de Gotha, Marx diferencia entre una etapa comunista previa, en donde el individuo compraría bienes con vales de trabajo, de una etapa superior, en la que cada persona contribuiría según sus capacidades y recibirá acorde a sus necesidades. Poco después, en 1917, Lenin, en su obra El Estado y la Revolución, utilizó la palabra socialismo para referirse a la primera etapa en la consecución de la sociedad sin clases o comunismo, caracterizada por la organización colectiva de la producción y la distribución, en tanto que el consumo seguiría siendo particular. Según el marxismo, en un sistema socialista, al establecerse la propiedad social colectiva de los medios de producción, desaparece cualquier forma de propiedad privada de los bienes de capital, y con esta el capitalismo como forma de apropiación del trabajo asalariado, una forma de explotación por vía económica. Por lo tanto, el socialismo constituye el primer paso para la extinción de las clases sociales o comunismo, dando así por superada la lucha de clases como motor del progreso histórico. Vladimir Lenin expresó en su escrito 6 tesis acerca de las tareas inmediatas del poder soviético, que el Estado socialista organizado por la dictadura del proletariado tenía como objetivo sentar las bases
del comunismo y se encargaría de la dirección de la economía bajo el modo de producción socialista, centralizado. El socialismo moderno es en primer término, por su contenido, fruto del reflejo en la inteligencia, por un lado, de los antagonismos de clase que imperan en la moderna sociedad entre poseedores y desposeídos, capitalistas y obreros asalariados, y por otro lado, de la anarquía que reina en la producción. Socialismo como movimiento político. No fue sino hasta 1917, después de la revolución bolchevique con Vladimir Lenin, se apropió del término para significar una etapa entre capitalismo y comunismo, bajo la dictadura del proletariado del que Marx ya hablaba, en la crítica del programa de Gotha. Según Engels, la forma específica de esta etapa es la República Democrática. No fue sino hasta la revolución bolchevique que el término socialismo llegó a referirse a esta etapa previa. Lenin utilizó el término para defender el programa bolchevique de la crítica marxista de que las fuerzas productivas de Rusia no estaban suficientemente desarrolladas para el comunismo. La distinción entre comunismo y socialismo se hizo notoria en 1918, después de que el Partido Laborista Socialdemócrata ruso se rebautizara a sí mismo como Partido Comunista de toda la Unión, interpretando comunismo específicamente para significar socialistas que apoyaron la política y la teoría del bolchevismo, leninismo y más tarde del marxismo-leninismo, aunque los partidos comunistas continuaron describiéndose como socialistas dedicados al socialismo. Por extensión, se define como socialista toda doctrina o movimiento que aboga por su implantación. Frecuentemente existen diferentes movimientos políticos que adoptan el título de socialismo. Desde aquella fecha existen ideas de búsqueda del bien común e igualdad social, hasta los proyectos reformistas de construcción progresiva de un Estado socialista en términos marxistas, o las variantes pre- y post-marxistas de socialismo, sean obreristas o nacionalistas, o al intervencionismo, conceptos de socialismo, o de sus métodos, que podían variar drásticamente, según varíen los interlocutores políticos, y que algunas veces se distancian en mayor o menor medida de su etimología. Estatistas, nacionalistas, marxistas, cooperativistas, corporativistas, gremiales, clásicos, socialistas de renta, socialistas de mercado, mutualistas, socialdemócratas, modernos, etc. El socialismo continúa siendo un término de fuerte impacto político en este siglo XXI, que permanece vinculado con el establecimiento de un orden socioeconómico construido por, para o en función de una clase trabajadora organizada, originariamente sin un orden económico propio, y para el cual debe crearse uno público, por vía del Estado o no, ya sea mediante revolución o evolución social, o mediante reformas institucionales, con el propósito de construir una sociedad sin clases, estratificadas o subordinadas unas a otras, idea esta última que no era originaria del ideario socialista, sino del comunista, y cuya asociación es deudora del marxismo-leninismo. La radicalidad del pensamiento socialista no se refiere tanto a los métodos para lograrlo, sino más bien a los principios que se persiguen. Existen diferencias entre los grupos socialistas, aunque casi todos están de acuerdo en que están unidos por una historia en común, que tienen sus raíces en el siglo XXI, en las luchas de los trabajadores, siguiendo los principios de solidaridad y vocación a una sociedad igualitaria, con una economía que pueda, desde su punto de vista, servir a la totalidad de la población, en vez de a unos pocos. Por otro lado, el significado de facto del socialismo ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. Así, en el marxismo-leninismo, el socialismo es considerado como la fase previa al comunismo, mientras que en la socialdemocracia, con el término de socialismo se alude a la redistribución de la riqueza mediante la aplicación de un sistema fiscal progresivo.
Muy buenos días, Grupo Instrucción Teológica. Saludos. Gracias, Pastor Betanzos, por exponer esta pregunta. No está fuera de orden. Igual los hermanos que han comentado, tanto el licenciado David Chi como también el licenciado Samuel Balán, que Dios los bendiga. Buenas aportaciones que ellos han dado. Quiero también añadir, no está fuera de orden porque el tema que es el comunismo y es el socialismo han metido a colación esa temática desde mucho tiempo atrás cuando se ha hablado de este tema, se ha tenido que mencionar. Ya el hermano Gesser, que está hablando sobre la temática de socialismo, creo que cierra esta ocasión, y el comunismo, decía Marx en su manifiesto comunista que el cristianismo o el tema de Dios tiene que ver con el opio de los pueblos. La creencia en Dios es el opio de los pueblos. Y alguien acertadamente de este lado le ha contestado a sus escritos, diciendo también que realmente es la filosofía marxista el opio de los intelectuales. ¿Por qué? Porque precisamente es la desviación hacia desvirtuar todos esos temas. Como creyentes, desde mucho tiempo atrás nos ha advertido sobre el tema del socialismo y el comunismo, y se ha advertido constantemente como una filosofía anti Dios, y todos estamos conscientes cómo es que en Cuba se enseñaba este tema del comunismo y se descartaba a Dios desde niños en las escuelas, adoctrinándolos de esta manera. Se sentaban todos los niños y se les decía, ¿saben qué? Pídanle un dulce a Dios. Y todos los niños pidiendo un dulce a Dios en oración, cierren sus ojos, vamos a pedirle un dulce a Dios. Y decían amén. Ahora sí, vean, Dios les contestó, ahora pídanme un dulce a mí, decía el maestro. Entonces le piden el dulce al maestro y el maestro se lo reparte y Dios no existe. Y existo yo, existes tú, pero Dios no existe. Entonces, esa forma de adoctrinamiento ha sido muy fuerte desde mucho tiempo. Y aquí el tema es que si puede un cristiano votar por un partido que abiertamente se opone al nombre de Dios. Moralmente no debería. Creo que aquí hay varios temas porque se está hablando específicamente de un acontecimiento que sucede en el inicio de este mes mismo y tuvo bastante comentarios. Nosotros mismos estuvimos publicando sobre esta temática. Está involucrado el concepto equivocado de lo que es el Estado laico. Que hay un tema aquí que se va a estar hablando del Estado laico y vamos a estar dando los pormenores sobre esa temática del Estado laico y qué significa. Yo estoy a favor del Estado laico se tiene que entender completamente qué es el Estado laico, a diferencia de el laicismo, es la laicidad. Bueno, lo otro es aquí que entre las políticas que abiertamente se oponen a Dios, nosotros no podemos participar, pero sucedieron varios fenómenos. Sí hubo ciertas advertencias anteriores, mayormente vino de parte de maestros prominentes de las denominaciones eclesiásticas, hablándole al pueblo, pero el pueblo no estaba al nivel de entenderlo ni lo entendió. Eh, Pensaban que era una cuestión partidista y no entendió, atacaron muchísimo, yo lo vi en redes a los maestros, no escucharon a los maestros, la iglesia no escuchó a sus maestros, pasó por alto y se dejó llevar por la propaganda oficial, porque cuando los medios de comunicación se convierten en propaganda es algo muy peligroso, porque ya no son informativos, sino son propagandistas y miran eso como un trabajo en el que pues viven de el sueldo
del oficialismo, que pues de alguna manera pues es su trabajo, y se hizo propaganda de todos estos temas y se difundió, mucha gente que cayó en la propaganda que se hizo y es la manera en que votó. Muchos de ellos fueron engañados, otros sí conocían, sabían que estaba mal y votaron en contra de sus convicciones. En ese sentido, nosotros no debemos de votar por favoritismo. Yo creo que ahí sí hay un pecado implicado cuando sabes que no es correcto, pero votas por conveniencias y no por convicciones. Creo que ahí sí hay un pecado, pero cuando se es engañado, aquí yo creo que sí entra un poquito de decir no tienes culpa, porque la primera vez que te engañan es culpa del que te engaña, pero ya la segunda y la tercera vez ya no es culpa de ella, tienes que asumir tu propia responsabilidad, ya no puedes seguir siendo engañado, tienes que mirar la realidad y de nuevo, mirar los medios de comunicación se han vuelto medios propagandistas y no medios informativos. Eso es algo muy importante. Creo que hay otro tema por allá que lo puso el licenciado David Chi, es el tema de los que pertenecen a esta agrupación, a esta institución. A mí me gustaría anotar esto. Creo que también hay gente que está en la estructura, pertenecen a la estructura, pero sí hacen la diferencia. No es mucho lo que pueden hacer, pero sí es importante que las personas que están ahí sepan por qué están ahí, que no pierdan de vista la visión, la conexión y la misión que ellos tienen. Esto es muy, pero muy importante. No quiere decir que no pueden estar con el partido. Lo que significa es que no pierdan de vista la visión. Hay una misión, hay una razón por la que están. Mucho de esta gente ha callado por el tema del miedo, pero si estás ahí y estás realizando una misión, por ejemplo, esta vez el tema se dio por medio de negociaciones para que el diputado retire la propuesta, no se llevó ni al Congreso, se retiró antes. Eh, Fue por medio de negociaciones de una persona que está dentro del partido, habló con el diputado, como son del mismo partido, y se retiró la propuesta. Creo que esta es la misión, el poder buscar la forma de negociar para que no se caigan en ese tema de injusticias en contra de la iglesia. Entonces, yo sí estoy a favor de que si hay gente que está allí, incluso para hacer quebrar el sistema, es importante porque no hay otra forma de hacerlo. Algunos, después de que se hubo aprobado esto, se colgaron. Hubo una persona que se colgó y empezó a sacar, pero esa persona no hizo nada, simplemente fue propagandista para decir, ahora salió en el Congreso a hablar 3 días después, pero nunca se llevó, nunca se presentó y no iba a hablar. ¿Por qué habló? Fíjate que la diferencia, esta persona habló porque oficialmente el partido se desligó de la propuesta. Si no fuera así, no iba a hablar. Esto quiere decir, fíjate, esto quiere decir las conveniencias. Hay gente convenenciera que que toma esas partes como conveniencia y este no es el caso. Es algo muy importante saber la misión de por qué estamos ahí. Entonces, sí, yo creo que hay otro tema más, ¿no? Hay otro tema más que aquí me gustaría compartirlo en el próximo audio. En nuestro país hay una agrupación que está impulsado principalmente, mayoritariamente por la Iglesia Católica, Viva México. Esta organización tiene sumado varios evangélicos, tiene sumado varias gente que no son cristianos también, pero que son fuertemente pro vida, pro familia y pro libertades fundamentales, básicamente como el Partido Social Cristiano, que pues estuvo con Cast, o que está sumado con Cast, que es republicano.
y que llevan básicamente la posibilidad de quedar esta ocasión un partido de derecha. De derecha, cuando hablo de derecha, a veces tenemos una mentalidad muy cerrada pensando que se trata del partido del PAN, PRI. Esos no son derecha, esos están vendidos al oficialismo. Y, y esto es muy dañino porque no hay oposición. En México no existe oposición. Bueno, este grupo mayormente está surgiendo, están entendiendo más el sistema y se están volviendo un poquito más relajados, usando menos, vamos a decir, estandartes religiosos y un poquito más digeribles, más seculares, que por estrategia, pero son dados a la fe, y coincidimos en mucho de ello. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que dentro del catolicismo no van a tener la fuerza. No van a tener la fuerza. ¿Por qué no van a tener la fuerza? No van a tener la fuerza porque los sacerdotes no van directamente para dar la cara, o sea, para dar una ponencia así rígida y que, ¿por qué? Porque en cualquier momento, si como tienen un sistema piramidal, si de arriba les dicen no van con si las negociaciones fueron desde arriba, todos abajo tienen que someterse y no van, no va a prosperar de esa manera. Los únicos que pueden hacer cambios aquí, realmente, y hay que decirlo, y a nivel mundial, son los evangélicos, que son los que han estado haciendo cambios desde los Estados Unidos y en los lugares donde está fuerte los ideales tradicionales de la familia, vida y libertad, han sido los evangélicos, porque estos son libres, no tienen un papa que les diga, vas a votar por esto, no, son libres, son pensadores libres, y esto le da mucha fuerza a los movimientos que nazcan de los evangélicos. El tema es que hay que despertarlos, es un gigante dormido. Mientras no despierten, las cosas no van a cambiar. Se requiere que despierten para que entiendan que ellos tienen el poder de cambiar el sistema completamente y así poder poner gobiernos más morales, más acordes a los principios generales que la Biblia enseña sobre lo que es un ciudadano. No estoy diciendo que impongan una religión, yo también estoy en contra de imponer una religión, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos hablando de nuestro papel como ciudadanos y como gente en una comunidad, y una cuestión que estamos hablando aquí es de la participación política. Esa es mi apreciación y hay que orar y hay que seguir trabajando para que esto suceda. Cambiar la mentalidad de que la política está dividida con la religión, a diferencia de que yo sí estoy de acuerdo que se separe la iglesia de la religión. Eso es importante entender la diferencia, a que se separe la religión de la política, porque eso es imposible. Está dentro de nuestras vidas. Seríamos hipócritas de vivir dos vidas, uno dentro de la iglesia, solo en la fe, y otra afuera. Ya no necesito ser cristiano, no, sería una hipocresía. Tenemos que entender esta relación, que la política y la religión son parte de nuestra vida y tienen que estar siempre presentes. Bueno, pues saludos desde mi punto de vista. Un abrazo a todos. Buenas tardes, les saluda el profesor José Santos Castañeda Ulloa desde el bello Palenque, Chiapas, México. Sobre el tema de actualidad que es Venezuela, hay en redes pues una nota acerca del presidente de Venezuela, Maduro, Nicolás Maduro, donde él declara la Casa de Gobierno como altar de Dios, y se declara súper mega cristiano, y que los pastores pues oran por él o lo apoyan, ¿no? Y yo quiero decirles que esta es la línea delicada que tienen que cuidar los ministros, porque menciona pastores de Estados Unidos que lo apoyan, y realmente lo que un pastor apoya es la paz. Lo que un pastor apoya es que no haya derramamiento de sangre
y que Dios les dé sabiduría. Y no dudo que algún pastor vinculado con algún personaje de posición elevada haya logrado alguna entrevista con Trump, perdón, con Maduro, y él haya aceptado que le ministraran, porque él está bajo terror, bajo estrés, está espantado. Él ha atacado mucho a Israel, él ha atacado, o sea, es comunista, no tiene mucho que ver con la iglesia. Su Cristo que él ha hablado siempre es un Cristo socialista, no un Cristo espiritual, salvador. Entonces, me imagino que alguien le ministró y él, claro que sí, ahorita todo el que le dé soporte emocional, espiritual, pues él lo va a tomar. El problema es que él va a sacar de eso raja política. Va a decir, miren, los evangélicos están conmigo. ¿Y eso qué crea al resto de la gente, sobre todo de Venezuela? Los cristianos andan apoyando a lo tonto, a personas que no deben de apoyar. Cuando el pastor o la persona que le ministra lo que está buscando es eso, ministrarle a un hombre que está en una posición de poder y que necesita claridad con lo que tiene que hacer. Noriega fue un rebelde en Panamá contra Estados Unidos, a quien lo había ayudado, y finalmente pues lo tomaron preso, costó vidas. Finalmente en la cárcel él se convierte y se declara cristiano. Pero esto no le quitó todos los años de cárcel y después regresar a Panamá y estar en una cárcel de Panamá y pues morir en esa situación. ¿Por qué? Porque Dios te puede perdonar, pero los problemas que causes desde el punto de vista legal tienes que enfrentarlos. Tienes que enfrentarlos y probablemente en algunos casos sea la cárcel. A lo mejor Dios te liberta, milagrosamente sales porque Él tenga un plan para ti fuera. Pero si no hay un plan afuera y una persona inconversa busca a Cristo como su Salvador en un acto de desesperación política, donde ya lo que quiere, ya no quiere queso, sino salir de la ratonera, pues el Señor lo salvará en su misericordia. Pero convertir eso en una herramienta política para justificar sus acciones, pues nada que ver con los cristianos. Entonces sí creo que tiene que tener muy claro un cristiano que va y le ministra a un político, que debe de deslindarse de las acciones políticas de ese funcionario. Si alguien trabaja en un proyecto político de Morena, siendo cristiano, y es luz y sal en ese partido, qué bueno que esté en Morena. Pero que eso implique apoyar una ideología comunista, socialista, anticristiana, pues ese cristiano tiene que dejar claro que no es por allí. Él no apoya una ideología política de izquierda, apoya un espacio de respaldo a la sociedad donde él puede ser útil, como Daniel en Babilonia, como José en Egipto, pero no significa un apoyo a la parte pagana o un apoyo a la parte comunista. Entonces, se puede pagar un precio político cuando apoyas a un personaje que está en la izquierda o es un genocida, o a una derecha que pueda ser un genocida o un perseguidor. Entonces sí tenemos que tener cuidado cuando apoyamos a alguien, cuando le ministramos. Mi enfoque es, si le vas a ministrar a un político, si le vas a ministrar a un presidente, deja claro que es un apoyo espiritual a su alma, no a su corriente política, no a su situación política, esa que Dios le dé sabiduría para enfrentarla y asumir las consecuencias de sus actos. Los cristianos actuamos de buena fe, muchas veces con prudencia y otras con imprudencia. Alinearse, ir a orar por un presidente, por un gobernador, por un presidiario, por un loco, se vale. Por quien sea, se vale ir a orar. Pero endosar lo que está haciendo es muy delicado, es muy delicado. Es muy delicado dejarse usar por un político para avalarle su conducta o su posición. A los gobernantes los respetamos. Buenos o malos, los respetamos. No estamos obligados ni a obedecerlos, ni a seguirlos, ni a avalarlos. Pero sí sabemos que hay buenos y malos gobernantes. Pero cuando oramos por un gobernante y dejamos que él nos utilice para justificarse, pues estamos cayendo en inocencia, estamos cayendo en ser utilizados, y eso perjudica al resto de los cristianos.
que luego van a ser juzgados como que somos o tontos o ingenuos o avalamos cosas impropias. Por eso debemos de tener cuidado a quién avalamos, a dónde vamos. Tenemos que tener cuidado con eso. Y que Dios nos ayude y que por las motivaciones que tenga el presidente de un país o por las motivaciones que tenga el presidente que lo quiere destituir, que al final pues todo sea para bien. Sí, hermano, lo que pasa es que, bueno, yo puedo hablar por mi país, no por el suyo. He trabajado en el área electoral, he trabajado en el ámbito político. Y cuando hay casillas para votar, en cada casilla, si hay 5 casillas en una zona, se juntan las actas y se ponen a la vista del público. Eso es lo que dicen que hizo Karina Machado y la gente que estuvo a favor del otro candidato, que fue tomarle fotos a esas que se iban poniendo. Sí se pusieron en todas partes esas actas. Se pusieron en todas partes y esas fotos esas actas fueron las que se le tomaron foto y se subieron al internet. Y en la suma de esas actas ganaba el otro candidato y no el presidente Maduro. En la suma de esas actas. Ahora, el presidente Maduro, que tiene control del sistema electoral, tenía la obligación legal de tomar el resumen de las actas todas juntas y que estuvieran testigos de esa suma de las actas. Y hasta donde yo tengo entendido, no lo hizo. El sistema electoral del país le dio el gano al presidente, pero nunca mostró la suma de las actas, nunca las mostró. Y por eso ningún país ha avalado esa elección desde el punto de vista electoral. O sea, lo han reconocido como presidente, me imagino algunos, pero él no ha demostrado, el sistema electoral del país no ha demostrado al público que él ganó en la mayoría de las casillas. Creo que eso es lo que falta y que el presidente no presentó ni el sistema electoral, solo dijeron ganamos y el sistema electoral dijo sí, él ganó. Pero realmente las actas, que son las que dan testimonio, solo Karina Machado y su gente las mostró al público y en la suma gana el otro candidato y no el presidente Maduro. Entonces, eso es lo que a nosotros nos llega como información. Realmente desconocemos lo que está pasando en Venezuela y pues cualquier opinión que tengamos puede ser incompleta, yo entiendo eso. Son ustedes los que están en Venezuela los que pueden tener una mejor opinión de su entorno local. Tal vez lo que les falte es la suma de toda la información. Y obviamente, pues lo que a uno le digan los demás, uno lo cree, pero realmente la parte jurídica, la parte legal, pues es muy importante para avalar una elección. Yo fui parte de un partido nacional y presidente de un partido estatal y participé en elecciones federales y locales. Y uno puede tomar las actas de donde uno va ganando y presentarlas juntas y mostrar que la tendencia lo favorece a uno. Pero hay ciertos distritos donde uno tiene mayoría y ciertos distritos donde no, y es la suma de todos, pues lo que va a determinar. Tener una información parcial como muestra de diferentes áreas puede ayudar. En México se le llama el PREP, donde uno sabe en las primeras horas quién ganó, contando el 3% de las actas, el 4% como muestras de todo el país, y uno ya sabe la tendencia, pero pasan de 3 días a una semana para tener todas las actas y ver entonces realmente quién ganó. Ese es el sistema electoral de México y hasta ahorita pues yo creo que en México se han manipulado muchas veces las actas, se han puesto en el resumen una cantidad y cuando uno compara las actas de las casillas resulta que pusieron un número falso para darle el gano a otros. Generalmente el que tiene el control de
del gobierno es el que puede hacer eso. El que tiene el control del sistema electoral es el que puede hacer eso, alterar las actas o el resumen de las actas. Entonces es complicado el tema de la elección. Se requiere también generar confianza y mostrando las actas, todas las actas se genera confianza. Negándose a mostrarlas, pues se genera desconfianza. No sé qué información les llega de México, pero en México tenemos un gobierno socialista desde el anterior presidente y los anteriores presidentes que fueron del PRI o del PAN eran del centro o derecha y el sistema de gobierno siempre tiene, el sistema electoral siempre tiene fallas y quien tiene el poder siempre manipula las elecciones. El PRI por muchos años manipuló las elecciones y muchas veces mataron a los candidatos para que no hubiera más que un candidato o limitaban, o sea, siempre que uno que está en el poder puede hacer trampa, va a hacer trampa. Aquí no estamos defendiendo ningún tipo de gobierno. Aquí estamos hablando de la importancia de la libertad. Creo que lo más preciado que tenemos como seres humanos es la libertad de elegir y cuando nos quitan la libertad de elegir, que nos dejen la libertad de ser. Hay países donde tal vez el que gobierne se impuso, pero deja a los ciudadanos ser, emprender, luchar, desarrollar, cosa que en Cuba, hasta donde yo entiendo, no se permite. En el caso de Venezuela, lo que yo tengo entendido es que la economía se ha desplomado. Y la Venezuela que todos admirábamos en las películas, próspero, con más petróleo en el continente, todo eso que existía de una manera donde el ciudadano era libre hace 20 años, con gobiernos que eran corruptos, pero aún así el ciudadano tenía libre empresa y la oportunidad de prosperar y cierta libertad. No había la expulsión de tantos ciudadanos del país por necesidad. Entonces, acá lo que a nosotros nos llega, hermano, es cuántos millones de venezolanos se han ido de su país, cuánta economía se ha desplomado. Vemos cómo el anterior presidente Chávez y Maduro odiaron a Israel, apoyaron el comunismo. Entonces, todo eso que eh, desde mi punto de vista cristiano, no estoy a favor. Ahora, las cosas en México creo que están mejor en este momento que en su país, pero pienso que podemos estar igual o peor que en su país. Si nos gobierna un sistema de gobierno socialista o comunista. Ninguno de los gobiernos que hemos tenido es perfecto. Ha habido mucha injusticia en México. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Creo que la educación ayuda mucho, la educación. La información también. Saber distinguir entre una información falsa y una verdadera. A veces solo vemos lo que queremos ver y creemos lo que queremos creer. Entonces necesitamos tener una mente analítica y ver el mundo que nos rodea cómo está. Desde el punto de vista económico, mi país no está peor que antes, tampoco está mejor que antes. Nos hemos mantenido desde Salinas de Gortari para acá, estoy hablando del 82, en una economía más o menos estable. Del 70 al 82 vivimos una crisis con dos presidentes, Echeverría, que era socialista, y con López Portillo, sucesor, que devaluó el peso. Vivimos una etapa muy crítica y ante los anteriores presidentes pues fueron construyendo un país más con un desarrollo económico más fluido. Entonces, conozco la historia de mi país, más o menos lo que hizo cada presidente,
Y sí me preocupa que vivamos en un estado o en un país que se alineó hacia la izquierda, igual que Venezuela, igual que Cuba, igual que Nicaragua y otros países que se alinearon a la izquierda y que ahorita están volviendo hacia la derecha porque su economía está colapsada. Eso no significa que nos va a ir mejor, sino que debemos de aprender de los errores. México vive del crédito ahorita, está súper endeudado. El presidente anterior que se declaró de la izquierda, López Obrador, endeudó al país igual que los demás, que los anteriores. Y la actual pues tiene que seguir por ahí porque entre más obra social quieras hacer con dinero prestado, pues más te endeudas. Entonces, toda la deuda debe de ser para generar infraestructura, para resolver temas de salud, para de ahí poder construir un país mejor y poder pagar la deuda. Pero si el dinero que se consigue se usa para obra social, entonces llegará el día en que pues todos vamos a estar igual de pobres. Y yo creo que aquí tenemos que ser objetivos y este comentario pues es solo a nivel general, a grosso modo. Al presidente López Obrador yo voté por él. Se nos Ah, votamos por él por la esperanza de un México menos corrupto. Él nos prometió que la economía iba a ser mejor, que iba a haber honradez, que no iba a haber corrupción, que no se iba a endeudar, que no iba a subir la gasolina. Nos prometió muchas cosas que al final no cumplió. Lo que sí cumplió es que abrió ayuda a los pobres y todos los países socialistas abren una ayuda a los pobres, porque al final, pues hay más pobres que ricos y con eso, pues las elecciones están seguras, ¿no? Y nos abrió una ayuda a los mayores de 60, a los ninis, a los jóvenes. Entonces, toda esa ayuda hizo que, pues la gente lo quisiera y creo que la presidenta actual ganó legítimamente por mayoría. Cuando usted dice que la mayoría votó, yo creo que así es. Creo que la democracia le dio a estos dos presidentes la oportunidad de que gobiernen, pero no significa que ni lo hayan hecho bien, ni lo vayan a hacer bien. Significa que el pueblo tiene lo que eligió y, y que depende mucho en el futuro qué tan bien o qué tan mal gobiernen, pues qué tan bien o qué tan mal nos va a ir. Sí vemos que se han cooptado el sistema de justicia, se ha cooptado el sistema electoral, y si fuera para bien, pues fabuloso, ¿eh? Hay una unidad ahí de los tres poderes, nos va a ir increíblemente bien. Pero si no se hace correctamente, o si esta presidenta fuera una heroína súper buena, pero el que siga sea súper malo, pero tiene todo el control, ya no hay candados para frenar a un presidente, pues sí nos va a ir de la patada. Entonces, el problema es el tema democrático, el problema es el tema de la libertad. Ese es el fundamental. Lamentablemente, pues a nosotros el estómago nos gana. Y si nos dan una tortilla, nos dan un pan, nos dan algo, pues nos tienen contentos aunque nos tengan amarrados, ¿verdad? Ese es el riesgo cuando ponemos por delante el estómago y no la justicia y no la libertad. Entonces yo espero que le vaya bien a México, yo no espero que le vaya mal, yo espero que con la presidenta nos vaya bien. Yo no voté por ella, es más, no fui a votar, desgraciadamente no pude ir, pero si hubiera ido no hubiera votado por ella. Y sé que muchos cristianos votaron por ella porque se nos ha prometido algo mejor que antes. Y el mexicano tiene un refrán que es: vale más malo por conocido que bueno por conocer. Pero entonces quiere decir que cuando se votó por el presidente López Obrador es porque el pueblo ya estaba harto de un sistema corrupto. Y ahora se le dio a él esos 6 años de oportunidad, se le están dando otros 6 años de oportunidad a esta presidenta, y creo que de ella depende, de esta presidenta depende, si este sistema de gobierno va a seguir avanzando o no, o se va a colapsar,
porque el PAN nos gobernó 12 años y se colapsó. Entonces, eso le puede pasar a Morena en 12 años, colapsarse, porque corrupción en México es evidente, criminalidad es evidente. Nadie nos puede decir que no, porque los que vivimos en México sabemos que hay mucha corrupción y también que hay mucho crimen y que hay cobro de derecho de piso, toda esa delincuencia dominando. Nadie nos puede decir que este gobierno acabó con la injusticia. No, no ha acabado con la injusticia. Por el contrario, creo que estamos peor. Pero este gobierno hizo lo que ningún otro había hecho, ayudar a los pobres. Claro, con dinero de los empresarios, con dinero de los impuestos. Pero al final, pues veremos qué va a pasar en México. No está escrito el final. Entonces, esto solo digo a manera de análisis en general de Venezuela. Desconocemos, queremos que a Venezuela le vaya bien y creemos que con países europeos y el estadounidense no son dechados de virtud, se aprovechan de los demás países, pero al mismo tiempo, cuando menos en los países que son capitalistas, hay cierto grado de libertad, cierto grado de desarrollo económico, y en los países comunistas, a no ser que desarrollen una economía de Estado, un capitalismo de Estado, como es el caso de China y de Rusia, que tienen un capitalismo de Estado y que culturalmente han podido ellos funcionar de esa manera, y pues mal no le está yendo, aunque su libertad, como en el caso de China, Corea del Norte, pues está sacrificada. Aquí lo triste es que su país y mi país apoyan países comunistas, tienen muy buena relación con países islámicos y que son particularmente enemigos del cristianismo y enemigos de Israel. Entonces, en ese sentido, ustedes y nosotros estamos igual. Presidentes que simpatizan con grupos que no favorecen el contexto cristiano. Pero bueno, que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Un gobierno puede ser legal, pero no legítimo. También puede ser que un sistema electoral sea manipulado desde el poder o de donde sea, y el que ganó porque tiene las pruebas de que votaron más por él o por ella. Entonces, yo no sé si ganó o no ganó el señor Maduro, pero pudo haber ganado porque tenía todo el aparato a su favor. Tenía todo el aparato a su favor. También pudo haber ganado porque la mayoría de la gente votó por él. No lo sabemos. Lo que a nosotros nos llega la noticia es que Venezuela está muy mal. Que Venezuela está muy mal y que económicamente está en un estado crítico y que el sistema de gobierno está muy deteriorado y que muchos venezolanos están saliendo afuera. Esto nos puede hablar entonces pues de un gobierno deficiente que pasa o puede pasar en todos los países. El asunto es cómo resolverlo, cuál es el camino, y pues ahí que Dios bendiga a los venezolanos y les dé gracia para encontrar respuesta. Nos dicen acá que llegan, que muchos opositores están en la cárcel, mucha gente ha sido torturada, y pues yo no sé si eso es cierto o no es cierto. Eso es lo que nos llega. Los medios pueden decirnos la verdad o pueden mentirnos. Ustedes que están allá, en la medida que tengan acceso a la información, en la medida en que tengan acceso a una información correcta, pues van a tener cada uno su opinión del gobierno. Lo que sí todos tienen que saber, tienen que ser realistas, es si su economía está mejor que antes o está peor que antes, si se sienten más libres o menos libres que antes. Y ahí su opinión de cada uno de ustedes es muy valiosa, y al compartirnosla, pues nos ayudan a entender su situación. Entonces tienen internet y eso es parte de su libertad. Y eso es bueno, porque en otros países ni siquiera tienen derecho a eso. Entonces, es bueno que nos compartan eso que están viviendo bueno en Venezuela, porque nos ayuda a nosotros a tener una idea más equilibrada de lo que está pasando en Venezuela. Compártanos, díganos si puede lo que están viviendo, cómo lo perciben ustedes. Y eso para mí vale. Es así. Muy buenas noches a todos los hermanos, pastores, amigos de Instrucción Teológica. El tema del socialismo lo vamos a acabar hoy y espero que ustedes nos acompañen en esta travesía, la cual es un tema muy largo, por ese motivo que
se nos hace un poco difícil continuar haciendo pues más larga este tema, ya que me faltan dos temas más. Entonces, la historia del socialismo, la influencia de la Ilustración y el socialismo utópico. Inglaterra fue uno de los dos cunas del socialismo utópico. Existieron dos causas importantes que dan al socialismo utópico inglés su carácter peculiar: la revolución industrial, con su cortejo de miserias para el desarrollo del proletariado británico y del desarrollo de una nueva rama de la ciencia, la economía política, concepto asociado a la búsqueda de dominio titular de las ciencias políticas. En Francia tuvo un carácter más filosófico que Inglaterra. Su primer representante fue el conde Henry de Saint-Simon, considerado por Engels el creador de la idea en estado embrionario, que sería utilizado por todos los socialistas posteriores. Propuso a la Federación de Estados Europeos como instrumento político para controlar el comienzo y desarrollo de guerras. Al mismo tiempo, Charles Fourier concibió los falisterios, comunidades humanas regidas por normas de libre albedrío e ideologías económicas socializadas. Henry de Saint-Simon contrastó la doctrina liberal del individualismo, que enfatizaba el valor moral del individuo, mientras enfatizaba que las personas actúan o deberían actuar como si estuvieran aisladas unas de otras. Los socialistas utópicos originales condenaron esta doctrina del individualismo por no abordar las preocupaciones sociales durante la Revolución Industrial, incluida la pobreza, la opresión y las grandes desigualdades en la riqueza. Consideraban que su sociedad dañaba la vida comunitaria al basarla en la competencia. Presentaron el socialismo como una alternativa al individualismo liberal, basado en la propiedad compartida de los recursos. Saint-Simon propuso la planificación económica, la administración científica y la aplicación del conocimiento científico a la organización de la sociedad. Por el contrario, Robert Owen propuso organizar la producción y la propiedad a través de cooperativas. Los debates entre los socialistas clásicos. Poco después aparece la teoría comunista marxista, que desde una teoría crítica del comunismo desarrolla una propuesta política al socialismo científico. Karl Marx postula en una de sus obras la diferenciación entre valor de mercado y valor de cambio de una mercancía y la definición de plusvalía, siendo estas sus mayores contribuciones a la economía política. No obstante, los economistas modernos no utilizan estos conceptos del mismo modo que lo hacen los seguidores de la escuela marxista del pensamiento económico, argumentando que la teoría expuesta por Marx no contempla la interacción total de la ciencia económica y se ve parcializada por el comunismo. Entre los socialistas había una muy pronta división entre marxistas y anarquistas, las cuales eran la esencia más cercana a la ideología marxista. El marxismo como teoría recibió muchas críticas, algunas de ellas constituirían durante muchas décadas la base ideológica de la mayoría de partidos socialistas. Más tarde, a raíz de la Revolución Rusa y de la interpretación que le dio Lenin, el leninismo se convirtió en foco de admiración de los partidos comunistas agrupados bajo la Tercera Internacional. La teoría marxista se construye conjuntamente con el anarquismo. El anarquismo se podía inscribir dentro de los conceptos tempranos del socialismo, que como ideal busca que las personas decidan sobre sus vidas, libre e independientemente, la abolición del Estado y de toda autoridad, exaltando al individuo. Poco después de que Mikhail Bakunin y sus seguidores se unieran en 1868, la primera internacional se polarizó en campos encabezados por Marx y Bakunin. Las diferencias más claras entre los grupos surgieron sobre sus estrategias propuestas para lograr sus visiones. La primera internacional se convirtió en el primer foro internacional importante para la promulgación de ideas socialistas. Hay una palabra que quiero caracterizar, una frase que dijeron, que la libertad sin el socialismo es el privilegio, la injusticia, y que el socialismo sin la libertad es la esclavitud y la brutalidad. La meta del socialismo es construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal,
la cooperación moral de un individuo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución, como por ejemplo el seguro social. Continuando con la clase del socialismo, nos toca hablar sobre el socialismo en el siglo XX. El socialismo alcanzó su apogeo político a finales del siglo XX en el bloque comunista de Europa, la Unión Soviética, Estados comunistas de Asia y del Caribe. Durante la segunda mitad del siglo XX fue de gran importancia para el llamado bloque socialista, conjunto de los países controlados por la Unión Soviética, tras la contraofensiva en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial, donde la URSS impuso sistemas de gobierno socialistas dependientes. En la década de 1920, el comunismo y la socialdemocracia se habían convertido en las dos tendencias políticas dominantes dentro del movimiento socialista internacional, con el socialismo mismo convirtiéndose en el movimiento secular más influyente del siglo XX. Posturas más moderadas como socialismo liberal surgieron también como oposición del capitalismo librecambista, mientras que el surgimiento de la Unión Soviética como el primer Estado socialista nominal del mundo condujo a la asociación generalizada del socialismo como el modelo económico soviético. Algunos economistas intelectuales argumentaron que en la práctica el modelo funcionaba como una forma de capitalismo de Estado, o una economía administrativa, o de mando no planificada. Tras la Segunda Guerra Mundial, la tensión militar ideológica entre el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética y el capitalista encabezado por Estados Unidos desembocó en un enfrentamiento político que se conocería como Guerra Fría. Se conocía de ella extraoficialmente y fue la competencia por la superioridad en todos los aspectos y lograr así el dominio completo, pero no directo, de la mayor cantidad de países. Culminó con la disolución política de la URSS tras una crisis económica agravada por la misma y política y fuertes presiones externas, acompañada de una pronunciada crisis de los demás estados socialistas, principalmente los europeos. Este es el último punto para terminar y terminamos la clase del socialismo. El socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI es un concepto que aparece en la escena mundial de 1996 a través de Heinz Dietrich Stefan. El término adquirió difusión mundial desde que fue mencionado en un discurso por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de enero de 2005. Desde el quinto Foro Social Mundial, Dietrich argumentó que tanto el capitalismo industrial de libre mercado como el socialismo del siglo XX, en forma de marxismo-leninismo, no han logrado resolver problemas humanitarios urgentes como la pobreza, el hambre, la explotación del trabajo, la opresión económica, el sexismo, el racismo, la destrucción de los recursos naturales y ausencia de una democracia verdaderamente participativa. El socialismo del siglo XXI tenía elementos socialistas democráticos, pero se interpreta principalmente al revisionismo marxista. En el marco de la revolución bolivariana, Chávez señaló que para llegar a este socialismo habrá una etapa de transición que denomina como democracia revolucionaria. Hugo Chávez expresó esta frase: hemos asumido el compromiso de dirigir la revolución bolivariana hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI que basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad. En un discurso a mediados del 2006, además, este socialismo no está predefinido. Más bien, dijo Chávez, debemos transformar el modo del capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se debe construir cada día. Los partidos socialistas y las ideas siguen siendo una fuerza política con diversos grados de poder e influencia en todos los continentes, encabezando gobiernos nacionales en muchos países de todo el mundo. Hay muchos socialistas también adaptados a las causas de otros movimientos sociales como el ambientalismo, el feminismo y el progresismo. Que tengan una linda noche y continuamos con el último punto y ahí cerramos la clase del socialismo
y entramos a las 2 clases más que nos faltan. Tenemos un referente, un siervo de Dios que sufrió en carne propia lo que es el comunismo, el socialismo, la verdadera historia detrás de no solamente teoría o no solamente palabras bonitas que hablaron muchos hombres políticos como Carlos Marx, como en este siglo XXI Hugo Chávez y cuanto presidente que tiene ese tipo de ideología. Richard Wurmbrand nació en Bucarest 24 de marzo de 1909 en Torrance. Él murió el 17 de febrero del 2001. Fue un pastor luterano romano de origen judío. En el año de 1948, él y su esposa Sabina fueron arrestados. Pasó 14 años prisioneros en las cárceles de Rumania. Fue conocido por ser uno de los principales detractores del comunismo y socialismo, por sus escritos que postulan la supuesta relación entre comunismo y satanismo, especialmente por sus teorías que postula el pensador alemán Carlos Marx como supuesto satanista. Debido a la declaración de guerra de Rumania en contra de Inglaterra, muchos ministros anglicanos tuvieron que salir de Rumanía. El pastor Richard Wurmbrand y Sabina, su esposa, sin pensar en familia o posesiones, continuaron sin temor su trabajo misionero y cristiano. Rescataron a numerosos judíos fuera de los barrios de los guetos, predicaron diariamente en muchos refugios antibombas y terminaron arrestados varias veces por actividades subterráneas cristianas durante el estado de guerra. Los parientes de Sabina, 2 hermanos y un hermano, perecieron durante el periodo nazi, también muerto por legionarios rumanos nazis. Fue Isaac Feinstein, un influyente misionero cristiano para los judíos rumanos y quien fueron junto con el carpintero mencionado el principal instrumento en la conversión de los Wurmbrand. Su vida durante ese periodo fue descrita en el libro de Richard, Cristo en el camino judío, aún no traducido en español. Él es un mártir, un siervo de Dios, un guerrero de Dios que hoy no está con nosotros, hoy está en el cielo. Aquella pareja que sufrieron en carne propia, nuestra hermana Sabina y Richard Wurmbrand, hoy ya no están más con nosotros, pero dejaron su legado. Entonces, hasta aquí termino esta clase y que tengan una linda noche. Por predicar el Evangelio, este hombre soportó 14 años de encarcelamiento y tortura en una cruda y precaria prisión. Posteriormente, su voz se convirtió en una de las voces más importantes de la historia a favor de la iglesia perseguida. Bienvenidos a este resumen de la vida de Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand nació el 24 de marzo de 1909 en Bucarest, Rumania. Fue el menor de los 4 hijos de una familia judía. Sus primeros años transcurrieron en Estambul, pero cuando el pequeño Richard tenía 9 años, su padre murió y la familia tuvo que regresar a Rumania cuando Richard ya era un adolescente de 15 años. Pronto, el adolescente Richard fue enviado a Moscú para estudiar. Cuando regresó a su país, Wurmbrand ya era un importante líder político y agente de bolsa. También fue coordinador del Comité Comunista, que era sostenido directamente por el gobierno comunista de Moscú. En octubre de 1936, Wurmbrand se casó con Sabina Oster, quien también era judía. Pronto el nuevo matrimonio conoció el cristianismo y se convirtieron 2 años después de casados. Su conversión estuvo fuertemente influida por el testimonio de un carpintero cristiano alemán sin educación llamado Christian Wolfs, quien les entregó una Biblia y los instó a leer uno de los evangelios. En poco tiempo, Richard fue ordenado como ministro anglicano. Durante la Segunda Guerra Mundial, Richard y Sabina aprovecharon la oportunidad para evangelizar a las tropas alemanas que habían ocupado el país. Predicaron en los refugios antiaéreos y ayudaron en el rescate de muchos niños judíos de los guetos. Por estas acciones fueron arrestados y golpeados repetidamente. También casi son ejecutados en una ocasión. Sabina también tuvo que ver cómo toda su familia judía fue arrestada y asesinada en los campos de concentración. Pero un momento decisivo llegó en 1944, cuando los soviéticos invadieron Rumania como un primer paso para instalar un gobierno comunista en el país. Wurmbrand decidió empezar a trabajar para alcanzar a los soldados del Ejército Rojo y a sus compatriotas con el Evangelio.
Pero cuando el régimen se dio cuenta de la labor de Wurmbrand y quiso controlar la labor de las iglesias, el ministerio se hizo clandestino. En 1945, en un congreso de cultos organizado por el gobierno rumano, al que los Wurmbrand asistieron, Richard se puso de pie y denunció el control del gobierno sobre las iglesias. Declaró a los delegados, cuyos discursos se transmitieron a toda la nación, que su deber era glorificar a Dios y solo a Cristo. La denuncia se producía ya que muchos líderes religiosos comenzaron a elogiar al comunismo y a jurar lealtad al nuevo régimen. En los próximos 2 años, los Wurmbrand y su iglesia distribuyeron al menos 1 millón de copias de evangelios a las tropas rusas, a menudo disfrazando los libros como propaganda comunista, mientras ayudaban también a organizar el contrabando de evangelios a Rusia. Las denuncias públicas contra el régimen y la labor evangelística de Richard lo pusieron en el primer plano de la vigilancia del Estado, hasta que en febrero de 1948 fue arrestado mientras se dirigía a un servicio en su iglesia. Fue encerrado en una celda solitaria y etiquetado como prisionero número 1. Wurmbrand pasaría por varias cárceles del país. Pasó 3 años en confinamiento solitario. Gran parte de este confinamiento lo pasó en un cuarto a 12 metros bajo tierra, en una celda sin luces ni ventanas. Ni siquiera existía el sonido, ya que los guardias llevaban fieltro en las suelas de sus botas para no hacer ningún tipo de ruido. Para soportar la tortura del aislamiento total, el propio Wurmbrand relató luego que para mantener la cordura dormía durante el día para permanecer despierto durante la noche y poder ejercitar su mente y alma componiendo sermones y luego pronunciándolos cada noche. Wurmbrand poseía una gran memoria, ya que incluso pudo recordar al menos 350 de esos sermones que escribió en prisión y que luego serían plasmados en un libro. Sin embargo, durante su encarcelamiento, Wurmbrand pudo establecer comunicación con otros presos, tocando en código Morse en la pared. De esta manera podía hacer luz para sus compañeros en medio del encierro total. Finalmente, fue trasladado a una celda grupal, donde los castigos y las torturas continuaron durante 5 años más. Durante este tiempo, los amigos y familia de Wurmbrand intentaron tener información de su estado. Sin embargo, se dieron cuenta de que había usado un nombre falso en los registros penitenciarios para que no se pudiera rastrear su paradero. Pero miembros de la policía estatal conocían el entorno social del pastor y en varias ocasiones visitaron a Sabina, la esposa de Wurmbrand, haciéndose pasar por compañeros de prisión liberados, afirmando haber asistido al funeral de su esposo en la cárcel. Wurmbrand sería liberado de este encarcelamiento en 1956 después de 8 años y medio de prisión. Una de las condiciones de su liberación era que no volviera a predicar. Sin embargo, reanudó su predicación muy pronto a través de una iglesia clandestina. Tan solo 3 años después, en 1959, fue arrestado nuevamente y condenado a 25 años de prisión. Pero esta vez, el encarcelamiento sería mucho más cruel. Wurmbrand sería golpeado y torturado de formas profundamente dolorosas. La tortura física incluyó ser quemado, mutilado y encerrado en un gran refrigerador congelado. Fue golpeado en las plantas de los pies hasta que le arrancaron la carne, solo para ser golpeado al día siguiente hasta los huesos. También fue obligado a presenciar la humillación de otros prisioneros cristianos. Wurmbrand llevaría las marcas de estas torturas durante el resto de su vida. Durante este encarcelamiento, Sabina también recibió la visita de agentes que afirmaban que Wurmbrand había muerto. Sin embargo, ella no creyó esa versión. La misma Sabina había sido arrestada y encarcelada en 1950, pasando 3 años de trabajos forzados en la prisión, mientras dejaba a su hijo de 9 años solo y sin hogar. Luego, el niño sería acogido por amigos cristianos que se arriesgaron a ser encarcelados por cuidar al hijo de un preso político. Para ese momento, Wurmbrand ya se había hecho conocido a nivel internacional. Sin embargo, cuando los diplomáticos extranjeros preguntaron al gobierno comunista rumano por él, les dijeron que había huido del país. El único hijo del matrimonio Wurmbrand, llamado Mihai, que para entonces ya era un joven, fue expulsado de sus estudios universitarios de 3 instituciones distintas, ya que su padre era considerado como un preso político. Mihai intentó huir a Noruega para evitar ser reclutado en el servicio militar obligatorio, pero no lo logró. Finalmente, Wurmbrand recibió una amnistía en 1964 y fue liberado. Preocupados por la posibilidad de que fuera encarcelado nuevamente, la misión noruega a los judíos y la Alianza Cristiana Hebrea negociaron con las autoridades comunistas la liberación de Wurmbrand. Fue convencido por los líderes de la iglesia clandestina de irse del país y desde el exterior ser una voz a favor de la iglesia perseguida. Wurmbrand viajó a Noruega, Inglaterra y luego a los Estados Unidos. En mayo de 1966 dio testimonio ante el Subcomité de Seguridad Interna del Senado en Washington.
Durante el testimonio, Wurmbrand se quitó la camisa frente a las cámaras para mostrar al menos 18 cicatrices de su tortura. Si les mostrara mi cuerpo, me pregunto si podrían soportar mirarlo, dijo a los periodistas. Su historia se publicó en periódicos de Estados Unidos, Europa y Asia. A partir de entonces, Wurmbrand fue conocido como la voz de la iglesia subterránea, ya que su trabajo estuvo enfocado en dar a conocer la realidad de los cristianos que eran perseguidos, especialmente en países con regímenes comunistas. La misión de los Wurmbrand, fundada en 1965, contrabandeó Biblias, apoyó a pastores clandestinos y ofreció ayuda financiera a las familias de los encarcelados o asesinados por sus creencias religiosas. En 1967, los Wurmbrand fundaron la organización Jesús al Mundo Comunista, más tarde renombrada como la Voz de los Mártires. Esta organización interdenominacional empezó a trabajar inicialmente con y para los cristianos perseguidos en países comunistas, pero posteriormente extendió sus actividades para apoyar a los cristianos perseguidos en otros contextos, especialmente en el mundo musulmán. En 1990, los Wurmbrand regresaron a Rumania, luego de 25 años de exilio. La Voz de los Mártires abrió una imprenta y una librería en Bucarest, y el nuevo alcalde de la ciudad le ofreció a la organización un espacio de almacenamiento en la misma prisión en la que Wurmbrand había pasado gran parte de su encarcelamiento y donde había orado por un ministerio libre en su patria. Wurmbrand escribiría 18 libros en inglés y otros en rumano. Su libro más popular, titulado Torturado por Cristo, fue publicado por primera vez en 1967. En él, Wurmbrand cuenta su testimonio de encarcelamiento y sufrimiento en prisión. El libro ha sido traducido a al menos 50 idiomas y es un testimonio vivo de que la tortura y la persecución a los cristianos seguía viva en el siglo XX. Pero también es un testimonio del precio que muchos tienen que pagar por proclamar el nombre del Señor. Una de las frases más populares de Wurmbrand fue: odia a los sistemas malignos, pero ama a tus perseguidores. Ama sus almas y trata de ganarlas para Cristo. Richard Wurmbrand murió el 17 de febrero del 2001 en los Estados Unidos. Su esposa Sabina había muerto tan solo 6 meses antes. En el año 2006, Wurmbrand fue elegido en el 5º lugar en la lista de los mejores rumanos de la historia, según una encuesta de la televisión estatal rumana. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Qué tanto sufrimiento estarías dispuesto a soportar sin negar tus convicciones en el Evangelio?